Abrió la boca para responderle al juez, pero el primer sonido que salió no fue una palabra. Fue un temblor. El tipo que hace que la gente se mueva en sus asientos. El tipo que arranca sonrisas de aquellos que son demasiado jóvenes para entender lo que el trauma le hace a la voz de un hombre. Señor, lo intenté, pero el tartamudeo se le atascó en la garganta como un alambre. El juez se reclinó en su silla, cruzó los brazos y dijo rotundamente: «Tómate tu tiempo, soldado. La guerra ha terminado». Se escucharon algunas risas silenciosas en el fondo, y la secretaria del tribunal ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, es que el hombre que este veterano una vez cargó sobre su espalda a través del fuego enemigo, sangrando e inconsciente, ahora llevaba 4 estrellas sobre sus hombros, y ya caminaba por el pasillo hacia esa misma habitación. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con este poderoso testimonio, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, pulsa el botón de suscripción. Nuestra comunidad está creciendo cada día y te agradezco sinceramente por ser parte de ella. Llegó 15 minutos antes, tal como las 3 veces anteriores. Las mismas botas, la misma carpeta aferrada al pecho como un bote salvavidas. La misma mirada del guardia de seguridad en el detector de metales. Mitad sospecha, mitad indiferencia. Nadie lo miró 2 veces a menos que tropezara. Y aún así, no preguntaron por qué. Su nombre era Elliot Ward, de 68 años, ex cabo de la 173ª Brigada Aerotransportada. Sin antecedentes penales, sin familia, solo un rastro de papel medio quemado en un incendio de almacén en 1979 y una voz que ya no seguía sus órdenes. Dentro de la pequeña sala del tribunal, el aire olía a tinta de impresora y cera para pisos. Una bandera detrás del estrado del juez, un reloj que hace tic-tac demasiado fuerte. Elliot tomó asiento en el extremo izquierdo de la habitación. No porque quisiera ser invisible, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que la gente miraba hacia otro lado más rápido cuando uno permanecía en las sombras. Abrió su carpeta lentamente. Documentos de alta, fotografías descoloridas, una carta firmada a mano por un médico desaparecido hace mucho tiempo. Nada de esto fue suficiente. Ni la última vez, ni la anterior. Siempre pedían más. Y cuando él hablaba, cuando las palabras no salían limpias, sus ojos siempre se desviaban hacia abajo. El empleado lo llamó por su nombre, Ward Elliot J., con el mismo tono plano que usaba para las disputas de estacionamiento. Se puso de pie lentamente y sus rodillas crujieron audiblemente. Se dirigió al estrado sin mirar a nadie. El fiscal, joven, seguro de sí mismo, de apenas 30 años, lo observaba como una tarea, no como una persona. El juez miró por encima de sus gafas, sin impresionarse. Esta es su última apelación, señor Ward. El juez dijo: usted está solicitando el restablecimiento total de los beneficios por discapacidad militar por lesiones sufridas durante el servicio en el sudeste asiático. Elliot asintió una vez. Necesitará exponer su caso verbalmente para que quede constancia. Elliot abrió la boca, pronunció la primera sílaba, luego la siguiente. Sí, señor, dijo, apretando la mandíbula y con la garganta seca. Yo estaba de desplegado en el tartamudeo se profundizó. Su pecho se tensó. Intentó respirar, pero la presión en la habitación era más fuerte que su voz. El juez se reclinó, desinteresado. Relájese, señor Ward. No estamos bajo fuego. Algunas personas detrás de Elliot rieron disimuladamente. El fiscal no parpadeó. Elliot bajó la mirada. Lo intenté de nuevo. En el año 70-71, el juez levantó la mano. Detener. Revisaremos los documentos en su lugar. Está claro que este formato no es efectivo. Luego se volvió hacia el empleado. Honestamente, si no podemos entender el testimonio, ¿cómo se supone que debemos evaluarlo? Fue entonces cuando algo cambió en Elliot, solo ligeramente.
Ni ira, ni orgullo, solo el leve destello de algo que ardía silenciosamente detrás de sus ojos. Abrió la carpeta y sacó una fotografía. Granulado, blanco y negro. 6 hombres en un claro. Uno cargando a otro en su espalda. Él lo sostuvo en alto. Ese es él. Dijo que él o uno se llevaba. El juez no miró la imagen. Simplemente suspiró y tomó el siguiente formulario. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que Elliot ni siquiera sabía, es que al final del pasillo, más allá de las puertas dobles, un hombre con uniforme de gala acababa de entrar al edificio. Su nombre no estaba en el expediente. No había anunciado su presencia, pero llevaba un sobresellado con marca para el tribunal, urgente, y 4 estrellas en su hombro que nadie podía ignorar. La puerta de la sala del tribunal se abrió lentamente, sin ceremonia, sin previo aviso, solo un leve silbido de viejas bisagras y el eco hueco de botas pulidas cruzando un piso de baldosas. Al principio, nadie se dio cuenta. El fiscal mantuvo la cabeza gacha, revisando la página 12 de un expediente que nunca había visto combate. La empleada golpeó un bolígrafo contra su portapapeles, impaciente. El juez se frotó la sien, ya convencido de que se trataba de otro caso de persistencia burocrática disfrazada de patriotismo. Pero entonces el Baleif se movió, no de repente, no con alarma, solo con vacilación, como alguien que reconoce un rostro que solo ha visto en fotografías. El hombre que entró no dijo ni una palabra. Caminaba con determinación, pero no con velocidad, como si el tiempo le perteneciera. Su uniforme era inmaculado, nada teatral, formal. Y las estrellas en sus hombros no brillaron por accidente. 4 de ellos. El tipo de estrellas que reescribían conversaciones, que tranquilizaban habitaciones, que hacían que hombres fueran el doble de grandes que ellos, se hacían a un lado sin que nadie les dijera nada. Llevaba una carpeta sellada bajo el brazo y un silencio que no pedía permiso. Se detuvo detrás de la última fila de bancos. No se sentó, no se movió, solo permaneció de pie, con los ojos fijos en el hombre en el estrado, el que no podía terminar una frase sin que se le cerrara la garganta. Elliot no lo vio todavía. Estaba demasiado concentrado en respirar, en no temblar, en intentar forzar las palabras a través de una laringe que nunca se había recuperado de la explosión que le rompió el oído y le marcó un temblor en los nervios como una cicatriz que nadie podía ver. El juez se aclaró la garganta, molesto. Sigamos con esto. Señor Ward, si no puede continuar, tendremos que presentar el caso sin testimonio verbal. Luego se dirigió al abogado del gobierno. Su recomendación. El joven fiscal se puso de pie. Basándonos en la falta de registros oficiales de despliegue y la ausencia de cualquier testimonio de un oficial al mando, mantenemos nuestra postura. La documentación presentada no cumple con el umbral probatorio para confirmar traumas relacionados con el combate. En ese momento, el hombre de atrás finalmente se movió. Un paso adelante, luego otro. No levantó la voz. Ni siquiera miró al juez. Miró directamente a Elliot. Cabo Ward, dijo con calma. ¿Recuerda la base de fuego Echor Ridge? El 12 de julio de 1971. Elliot se quedó paralizado. Su cabeza giró lentamente como un hombre que ve un fantasma. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. El general dio un paso adelante. Me sacaste de la zona de muerte. Pierna rota, hombro destrozado, radio sin señal. Me mantuviste con vida hasta que el avión de evacuación médica aterrizó. Nunca supe tu nombre completo, pero nunca he olvidado tu rostro. Todos se giraron. El secretario, el fiscal, incluso el juez. El general miró al estrado. Tengo una declaración y estoy dispuesto a prestarla bajo juramento. El juez se ajustó las gafas. Su voz, por primera vez, perdió su tono cortante. Usted es el general Marcus Ellison, respondió. Un hombre retirado del ejército de los Estados Unidos.
He volado hasta aquí hoy para testificar porque este hombre me salvó la vida y nadie que lo haga debería tener que suplicar un reconocimiento 50 años después. Elliot aún no había hablado. Le temblaban las manos, no de miedo, sino por el repentino y abrumador peso de ser recordado. El juez no lo interrumpió. El fiscal se sentó sin decir palabra. Y por primera vez en toda la audiencia, nadie veía tartamudear a Elliot. Estaban escuchando lo que había sobrevivido. El general Ellison permaneció en el estrado de los testigos con la misma quietud que antaño había estabilizado operaciones enteras en territorio enemigo. No se movió, no se inquietó. Simplemente esperó mientras se le tomaba juramento, con la mano derecha levantada y la voz firme dijo, sí, quiero. El juez se reclinó ligeramente, consciente de que lo que fuera a decir no provenía de la obligación, sino de la memoria, de algo más pesado que cualquier reglamento en su sala. Ellison miró directamente al tribunal, no a sus notas, ni a la carpeta, solo a ellos. Vi por primera vez al cabo Elliot Ward el 12 de julio de 1971 en Vietnam. La base Echorille había sido atacada durante la noche. Asalto coordinado, numerosas bajas. Perdimos el perímetro sur y la mitad de nuestras comunicaciones. Yo lideraba un equipo de reconocimiento cuando nuestra posición fue flanqueada. Recibí 2 disparos que me dejaron la pierna inmovilizada. Mi segundo disparo murió al instante. Nuestra radio quedó destruida en la explosión. Recuerdo arrastrarme detrás de una pila de sacos de arena, ya desangrándome, cuando vi una silueta asomándose entre el humo. Pensé que era una alucinación. No lo era. Estaba protegida. La sala estaba completamente en silencio. Ni tecleo, ni respiración, solo la voz del general. Clara, baja, deliberada. No se suponía que estuviera allí. La unidad había sido reasignada 2 días antes, pero él se quedó para ayudar a evacuar a los heridos. Me alcanzó, me sacó del fuego enemigo y empezó a arrastrarme por terreno abierto, sin cobertura. La única razón por la que estoy vivo hoy es porque no me dejó atrás como permitía el protocolo. Recibió una bala en el hombro en el proceso. Aún así, no se detuvo. Nos llevó a ambos a la zona de evacuación antes de desmayarse. Desperté en un hospital de campaña 3 días después. Pregunté por él. Nadie tenía su nombre. Nadie tenía un informe. Y cuando me recuperé, pasé meses intentando encontrar al hombre que me salvó. Pero en algún momento, el rastro documental se perdió. Miró a Elliot, su voz se suavizó. Solo lo reconocí hoy. Lo vi desde la puerta. 52 años, y su rostro nunca me abandonó. Se giró hacia el juez. Así que ahora estoy aquí y a este hombre que lo arriesgó todo por alguien cuyo nombre apenas conocía se le dice que no cumple los requisitos para recibir ayuda. Que sus registros son insuficientes. Que sus lesiones no se pueden confirmar. Permítame. Le diré lo que no se puede confirmar, su señoría. Los sonidos que hace un hombre al intentar respirar con un pulmón colapsado. El olor a botas quemadas. El momento en que alguien te tira de espaldas y empieza a correr hacia los disparos. Eso no está en ningún archivo. No está escrito en ningún formato. Bajó la voz. Pero lo viví, y eso es más que cualquier documento que encuentres en los archivos. Hizo una pausa y añadió, si este hombre no es un veterano, yo tampoco. Y escribiré personalmente al Departamento de Defensa para que me retiren las estrellas si su nombre no recibe el reconocimiento que merece. Retrocedió lentamente, luego regresó al fondo de la sala, de pie detrás de Elliot una vez más. El juez no habló, no de inmediato. La fiscal bajó la mirada y el secretario, por primera vez en 2 horas, dejó de escribir por completo. En ese momento, la verdad ya no pertenecía al sistema. Pertenecía a 2 hombres. Uno que había sido olvidado y otro que nunca lo había dejado ir. Elliot se puso de pie sin ser. Preguntó. No miró al juez, ni al secretario, ni al fiscal. Ni siquiera miró al general que estaba detrás de él.
Sus ojos estaban fijos en un solo punto de la pared del fondo, como si algo invisible hubiera estado esperando allí todo este tiempo, y finalmente hubiera reunido la fuerza para enfrentarlo. Sus manos estaban firmes ahora, su respiración lenta. No tenía notas preparadas, ni jerga legal, solo el peso de una historia que nadie le había dado la oportunidad de contar. Hablaba despacio, sin vacilación, sino con intención. Cada palabra elegida, cada silencio ganado. La mayoría de la gente asume que algo anda mal conmigo cuando hablo. Piensan que estoy nervioso, débil o roto. Así que completan mis frases o dejan de escuchar. Y después de un rato, dejé de intentar que me entendieran. Su voz era suave, pero llenaba la habitación. No fuerte, simplemente innegable. No vine aquí buscando lástima. No vine aquí a discutir. He pasado los últimos 20 años enviando los mismos documentos a personas que nunca me devolvieron la llamada. He mirado fijamente cartas de rechazo firmadas por gente que nunca vio un campo de batalla. Me dijeron que no había pruebas de mi presencia, que quizá estaba confundido, que quizá nunca fui soldado. Bajó la mirada una vez, luego la levantó, tranquilo, imperturbable. Pero lo recuerdo todo. Recuerdo el calor que se elevaba del polvo en la base de fuego Echorill. Recuerdo la estática en mis oídos cuando estalló la explosión. Recuerdo arrastrar a un hombre por campo abierto mientras las balas resonaban contra el metal que nos rodeaba. Recuerdo haber hecho un torniquete con una tira de mi propio uniforme porque el maletín médico estaba en llamas y recuerdo su rostro, el del hombre que llevaba medio inconsciente susurrando el nombre de su hija. Ese hombre estuvo aquí hoy. Asintió apenas una vez. El general no se movió. Cuando llegué a casa, no hubo desfile, ni preguntas, solo papeleo y silencio. La gente me preguntaba por qué hablaba de forma extraña, por qué hacía pausas en medio de las palabras, por qué tardaba tanto en responder a preguntas sencillas. Nunca me preguntaron por lo que había vivido. Simplemente asumieron que algo dentro de mí no funcionaba. Se giró ligeramente hacia el juez. Sin suplicar, solo sincero. No vine aquí por dinero ni medallas. Vine aquí porque me llevó 50 años creer que se me permitía ser escuchado. Porque si alguien como yo no habla, tal vez el siguiente como yo nunca lo haga. Puso la mano sobre la mesa a su lado, firme, presente. Puede que ya no hable como antes, pero cada palabra que digo ahora ha tenido que abrirse paso a través del fuego, y eso las hace más fuertes que la mayoría. Se sentó lentamente, juntó las manos. El silencio en la sala no era incómodo esta vez. No era impaciente. Era reverente. Y por una vez, nadie en esa sala quería decir nada más porque todo lo que necesitaba decirse ya se había dicho. La jueza permaneció quieta, con las manos juntas, la mirada fija en el estrado frente a ella. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendía que cualquier apresuramiento se sentiría falso. Ya no se trataba de papeleo. No se trataba de procedimientos legales ni de documentos faltantes. Lo que acababa de suceder en esa sala era algo crudo, algo innegable, y ella sabía que su peso sobrevivió a su mazo. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Seguía siendo mesurada, pero más tranquila, más firme, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera bajado del estrado y se hubiera enfrentado a la verdad. Señor Ward, comenzó, mirando directamente a Elliot. He leído su expediente. He visto los huecos, las inconsistencias, las formas que faltan. He revisado la normativa, los plazos y los reclamos. Pero lo que he escuchado hoy no es algo que se pueda procesar en un formato. Lo que he visto hoy no es algo que pueda negar. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio, sin esconderse tras su postura. Se le pidió que demostrara su dolor, y en cambio nos dio algo más contundente. Nos dio su memoria, su autocontrol, su dignidad. Hablaba con claridad, no de palabra, sino de carácter. La sala permaneció inmóvil. Incluso el secretario había dejado de tomar notas.
Este tribunal reconoce su servicio honorable y auténtico. Sus prestaciones por discapacidad se restablecen, con efecto inmediato, con una compensación retroactiva completa. Se presentará una recomendación formal al Departamento de Asuntos de Veteranos para que reexamine casos similares, especialmente aquellos afectados por la pérdida de registros o problemas de comunicación. Cerró el expediente con suavidad. Nunca debería haber tenido que luchar por un reconocimiento. No después de lo que ya dio. Y el hecho de que lo hiciera con esta gracia permanecerá en la memoria de cada persona en esta sala mucho más tiempo que cualquier veredicto que haya emitido. Su mazo golpeó una vez, no con firmeza, sino con silencioso respeto. La decisión fue tomada. Pero nadie quedó de pie. Todavía no, porque algo había cambiado, no solo en la política, sino en la presencia. Elliot no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, como un hombre que había aprendido a no confiar en el alivio hasta que fuera sólido. Pero cuando finalmente exhaló, algo invisible abandonó su pecho, algo que había llevado durante décadas sin saber su nombre. El general Ellison le puso una mano en el hombro. Y por primera vez desde el día de la explosión, Elliot se permitió ser visto no como una carga, no como un error en el sistema, sino como lo que siempre había sido, un soldado que había cumplido con su deber y había esperado demasiado tiempo para que le dijeran que importaba. 3 días después, Elliot se encontraba en un tranquilo tramo de tierra a las afueras de su ciudad natal. No estaba marcado en ningún mapa turístico. Ningún monumento, ningún banco, ninguna bandera, solo un trozo de césped que estaba junto a una línea de árboles donde el viento se movía de manera diferente, más lento, como si supiera que algo finalmente se había calmado. Llevaba una chaqueta sencilla, las mismas botas que había tenido durante años y no llevaba ninguna condecoración. No había nadie allí para tomar fotografías. Nadie sabía siquiera que vendría. En su mano había un pequeño sobre sin sellar. Dentro, la copia doblada de la decisión del tribunal, una fotografía de 6 hombres de otra vida y una carta que había escrito pero nunca enviado, dirigida a los padres de un soldado que nunca regresó. Se quedó quieto, no porque estuviera perdido en sus pensamientos, sino porque por primera vez en décadas, no llevaba encima nada que necesitara explicación. Ya no había ningún peso que ocultar ni ninguna vergüenza de la que encogerse. Caminó hasta el borde del claro, se arrodilló lentamente y colocó el sobre debajo de una pequeña piedra plana, una en la que solía sentarse cuando venía allí a estar solo. Luego se sentó a su lado, con las piernas estiradas y las manos apoyadas en su regazo. Él no lloró, no habló. Solo escuchaba el viento, a los pájaros, el silencio entre todo eso que finalmente no parecía ausencia. Solo recuerdo, solo paz. El tipo de reconocimiento que nunca le habían concedido ni medallas ni pensiones ni papeles, sino algo más difícil de conseguir, el reconocimiento. No necesitaba volver aquí otra vez. Eso ya lo sabía. Porque por primera vez desde Vietnam, Elliot Ward no estaba esperando ser escuchado. Él ya había sido.